perturbarnos. Bien, sean todos benditos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a compartir la palabra para que se vayan un poquito llenitos. El tema de hoy será bautismo en agua y espíritu. Carlitos, bautismo en agua y espíritu. Amén. Nuestro Creador, amados, opera en base a diseños. Todo es en diseños. Y el diseño con esta tierra, el fundamento es el agua. 2/3 partes de nuestra tierra es agua. 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua. La sangre fluye como si fueran aguas de vida de nuestro interior. Y con ese diseño, Él ha preservado la tierra y ha juzgado la tierra. Amén. De la misma manera, pues, el bautismo tiene una importancia que ya ha sido revelada desde la antigüedad. Después de que la tierra fue hecha por el agua, el hombre peca. Capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 de Génesis, y el Señor purifica la tierra. Pero para purificar la tierra tuvo que cubrir toda la tierra. La tierra quedó inmersa en el agua. No es que quedaron unas porcioncitas afuera y otras no. La palabra dice que del monte más alto, 15 codos de agua había. Entonces quiere decir que cubrió totalmente. Así debe ser el bautismo. Amén. Claro, si nos bautizan en un desierto, pues va a estar difícil ¿verdad? Pero en el momento en que el Señor establece este diseño en el río Jordán, tenía que ser mejor cobertura, inmersión. Amén. ¿Por qué? Porque es un símbolo, es una representación de lo que sucedió con la tierra cuando fue limpiada en su totalidad del pecado, ¿verdad? Volvió otra vez a adquirir su santidad. Igual nosotros después del bautismo adquirimos la santidad. Amén. Bien. Vamos a ir por favor a 2 de Pedro con esta pequeña introducción. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:5. Es tremendo el frío, ¿verdad? Engarrota a unos en su casa, ya no los deja salir. Amén. Ok, 2 Pedro 3:5 dice su bendita palabra. Estos burladores, se está refiriendo a los burladores. Amén. Dice, estos ignoran cómo voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado. Amén. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. También la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. El final de los tiempos, si usted ya leyó Apocalipsis, lo que va a ser destruido son las aguas. Lo más terrible de ese momento será cuando caiga esa estrella Genjo
sobre todas las fuentes de las aguas se van a amargar, como se amargaron en Mará. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Nosotros no podemos vivir sin agua. Sin alimento podemos vivir mucho más tiempo que sin agua. Pero el agua está sustentando toda la tierra. Aleluya. Ya no va a perecer por agua porque hay una promesa en Génesis 9 de que no volvería a haber un diluvio sobre la tierra. Ahora va a haber otro proceso de santificación. Ese proceso de santificación es por fuego. Amén. Por eso vamos a leer adelantito a Mateo cuando dice, yo bautismo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Entonces, establece Pedro, recuerda este principio, y en 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo que corresponde al diluvio sobre toda la tierra, a esto ahora nos salva. Amén. Aunque no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y esto por la resurrección de Jesucristo. Amén. Pedro aquí está ligando dos situaciones. Está ligando uno, que en aquellos tiempos de Noé, que fueron avisados, ¿verdad? Las aguas purificaron como equivale el bautismo de ahora, aunque no quitan la inmundicia. Y eso lo vemos ¿por qué? Porque en el mismo capítulo 9, Noé se emborracha. Amén. Saliendo de una situación terrible. ¿Por qué? Porque seguían siendo lo que eran. Amén. Fueron limpiados, fueron santificados, pero el bautismo no quita nuestro carácter, no quita nuestras inclinaciones, no quita nuestras debilidades, no quita todo aquello concupiscencia que tengamos, sino que lo que quita es esa podríamos decir, esa naturaleza humana dedicada al pecado, dedicada a las cosas de la oscuridad, nos lleva para poder vivir en la luz. Pero no nos quita lo que somos. Por eso el bautismo en agua no es suficiente para tener una vida en Cristo victoriosa. Es un paso de obediencia, es un paso de fe y aún es un paso de liberación. Amén. Pero es una herramienta más para que podamos ser más capacitados para vivir en Cristo. Aleluya. Pero no es el fin, es el principio de la vida en Cristo. Aleluya. Y lo más hermoso es que Pedro termina esta porción diciendo, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces está diciendo que en Jesucristo volvemos a nacer, no por el bautismo, sino por Jesucristo. ¿Verdad? Porque hay muchos que dicen, me bauticé y salí como una nueva criatura. No, no, no. No estamos mezclando cosas que no tienen que ver. Me bauticé por obediencia para morir al mundo y salir para vivir en Cristo. Eso es el bautismo.
Ese es su significado real. Y lo vamos a leer ahorita para que ya les quede afirmado. ¿Ya vieron? Vamos a ir a Romanos 6, versículo 4. Por favor, amados. Dice Romanos, ¿estamos? Como dicen por allá en algunas congregaciones, cuando lo encuentre digan amén, por favor, para que yo sepa que ya está usted ahí. Bueno, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para muerte por el bautismo. ¿Ok? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, que es el Espíritu Santo, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces eso es el bautismo, ¿verdad? Es conveniente que lo sepamos para que usted afirme bien esa decisión que hizo y entienda qué significa para usted. Amén. No es lo que algunas gentes nos enseñan y eso nos confunden, ¿verdad? Lo mismo vemos en Colosenses 2:12. Entonces, Romanos dice que morimos y resucitamos con Cristo para una vida nueva. De tal manera que cualquiera que sea bautizado no puede vivir como era antes del bautismo. Si lo sigue viviendo como era antes del bautismo, no se ha bautizado, sencillamente. Porque no es el hecho que nos metamos al agua, es la disposición de morir, ¿verdad? Para nacer para una vida nueva. Si no hay eso, no hay bautismo. Amén. Bueno. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, vuelve otra vez a repetir lo mismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces el bautismo es un paso de fe. Si no lo hacemos con fe, si no lo hacemos con la intención de morir al mundo, porque la actitud la debemos de tener. Ya el Espíritu Santo se va a encargar después, pero nosotros vamos con esa disposición, ¿verdad? Entonces, por fe y con el deseo de morir a la carne y vivir para Cristo en una vida nueva, el Señor estableció el bautismo en agua. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús en su bautismo, ahí estableció que podríamos decir es una institución, bautismo, Santa Cena, matrimonio. Son las tres instituciones que hay en la Escritura. ¿Ya vieron? Bien. Entonces, el Señor Jesús nos enseña que hay que morir, que hay que resucitar y recibir. Por eso hoy uní el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Estamos ya preparados para recibir al Espíritu Santo. No quiere decir que sea siempre en ese orden, porque pues, a Dios no lo podemos encasillar, porque en su soberanía Él decide, ¿verdad? En el caso clásico de Cornelio en su casa, pues se invierte el procedimiento, ¿verdad? Primero los bautiza en espíritu y luego los bautiza en agua. Amén. Pero tanto ahí como en el caso de los apóstoles o Pedro en su primer sermón, el caso del Señor Jesús, fueron unísonos, agua y luego espíritu, pero inmediatamente, y luego espíritu. Así quedó establecido. Amén. Ahora, si nosotros no tenemos ese bautismo en agua,
debemos procurarlo. ¿Ya vio? Hay unos que me dicen, pastor, ¿me puedo bautizar otra vez? No, te vas a bautizar por primera vez porque te mojaste. Amén. La mojada no significa nada. Significa que te metiste al río y saliste. A lo mejor fuiste con tu bata blanca y también del otro lado y comiste con tus hermanos. Pero tu corazón no murió al mundo y salió para Cristo. Hay que hacerlo. Y entonces estamos dispuestos y preparados ¿para qué? Para recibir el bautismo en el Espíritu. Aleluya. Obviamente usted entenderá que yo estoy hablando en general. Algunos de ustedes ya lo hicieron, ya se bautizaron correctamente en agua y en el Espíritu. Estoy predicando para los que no, ¿verdad? Lo busquen, para que vayamos en el orden de como Dios estableció. Aleluya. Porque el camino de la salvación la estableció el Señor, no nosotros. Aleluya. Entonces debemos de tratar de cumplir lo más que podamos el diseño que Él determinó. Amén. Bien, para que no me malentienda y le estoy diciendo a usted que se bautice otra vez, no. Si usted ya lo hizo y lo hizo correctamente, bendito sea el Señor, ¿verdad? Bien, esto es como introducción para que vean usted la semejanza que venía desde antes y el Señor revelando, ¿verdad? Allá limpió y bautizó, como dice Pedro, a la tierra y la santificó otra vez. ¿Para qué? Para una vida nueva. Lo mismo nosotros. Entramos al agua, morimos, ¿verdad?, a la vieja criatura para una vida nueva. Aleluya. Bien. Entonces, eso es el bautismo en agua. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver Mateo 21, 25. Y entonces los fariseos le dicen al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Amén. Después de haber entrado a Jerusalén, fue al templo, ¿se acuerdan? Y ahí empezó a sanar enfermos. Y echaba afuera a todos los mercaderes y le dicen, ¿con qué autoridad haces tú esto? Y él les dice, si ustedes me contestan lo que les voy a preguntar, yo les digo con qué autoridad lo hago. Y esta es precisamente el diálogo. Y les pregunta el Señor, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres? ¿Ustedes qué contestarían a más? ¿Por qué? Ay, caliente, caliente. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, en el libro de Juan, cuando bautiza y le pregunta, dice, aquel que me envió, me dijo que al que yo viera que se depositaba el Espíritu sobre él, ese era el que salvaba? Entonces, ¿quién lo envió a Juan el Bautista? El Señor. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Pues del cielo. Sí, para que vayamos entendiendo el asunto del bautismo. Entonces, no es de que se le ocurrió, aunque había un antecedente, ¿verdad? El pueblo judío tenía el rito de la purificación, ya sea para las comidas o para las mujeres. Amén. Después del periodo de la mujer se tenían que meter a un ritual, a un baño que les indicaba que ya estaban limpias y ya podían otra vez volver a tener relaciones con su esposo. Amén. Entonces, esos eran de purificación de la carne. Por eso el Señor les pregunta, ¿es del cielo o es de los hombres como el que ustedes tienen? No le contestaron, ¿verdad? Porque dijeron, si le decimos que es del cielo, entonces nos va a decir, ¿y entonces por qué no le creyeron a Juan? ¿No? Pero ya aquí usted hoy se va sabiendo que el bautismo de Juan fue ordenado por el cielo. No es producto del ritual judío, es que es lo que quiero enseñarle, sino que es una instrucción.
Claro, todo lo que antes había acontecido era para preparar. Amén. Todo lo que hay en Levíticos, lo que hay en Números, lo que hay en Deuteronomio, no era más para que preparar al pueblo de Israel para cuando apareciera el Mesías, los pasara de la dimensión de la ley a la dimensión del Espíritu. Pero ya ellos estarían preparados, ¿sí me explico? Esa era la intención. Y a través de los símbolos, ya sea de las fiestas, ya sea de los corderitos, los animalitos, todo eso los iba a preparar, los preparó Dios para que cuando viniera el Mesías, pero inmediatamente entendieran lo que estaba pasando. Amén. Pero si no estamos en el orden de Dios, amados, aunque veamos enfrente un ángel, no lo vamos a reconocer, porque tenemos pervertida, amén, nuestra mente. El que se desvía del diseño de Dios pervierte su mente y empieza a imaginarse cosas, e empieza a inventar cosas, empieza a comportarse a su manera. ¿Ven? O sea, se desvía. Y entonces, aunque esté viendo enfrente las bendiciones del cielo, no las reconoce. Y el pueblo de Israel fue la máxima enseñanza de ese aspecto. Amén. Pero aquí ya estamos viendo que el bautismo significa purificar, santificar, más bien aquí ya pasa a la dimensión de santificación, ¿verdad? Es santificar. Y fue instrucción que vino del cielo. Nos baña, ¿verdad? Nos bañaba de agua en la inmersión. Por ejemplo, la palabra bautizo o baptizo viene del cambiar el color de las telas. ¿Qué era eso? El proceso de teñir las telas, ¿sí? Por ejemplo, si tenían una tela blanca y la iban a hacer púrpura, ¿verdad? Entonces pues le ponían el ingrediente que vendía Lidia, amén, que es lo que vendía Lidia, y entonces agarraban la tela blanca y la sumergían totalmente. Luego la levantaban y entró blanco y salió púrpura. Ahora nosotros entramos negritos, así como dálmatas, ¿ah? Y salimos blanquitos. Bueno, ese es el bautismo. ¿Limpios de qué, amados? De nuestros pecados. Y nos está preparando el bautizo, amén, o nos está recordando el bautizo, la obra de Jesús, limpiando todos nuestros pecados. Amén. Porque primero recibimos a Cristo y luego nos bautizamos, ¿verdad? Generalmente, no siempre. Entonces, esa inmersión, amados, tenemos que salir diferente color, ¿verdad? Porque si entramos negritos y salimos negritos, por eso les digo, ¿qué pasó? Pues me mojaron, me remojaron. Tengo que entrar negrito y salir blanquito, ¿verdad? Bien, por eso la palabra que hoy se usa es el bautismo, bautizo, inmersión y cambio de color. Amén. Bien, entonces el bautismo de Juan, ¿de dónde es? Del cielo. Amén. Juan en Marcos 1:4. ¿Qué pasaba? La palabra dice, bautizaba Juan en el desierto. Amén. Ustedes saben que está el territorio de lo que es Israel y luego venía el Jordán. Después del Jordán era desierto. Amén. No vayan a pensar que es Arabia o alguno, es el otro lado del Jordán. Amén. Bien. Entonces bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, por eso dice, vendrá delante de mí el que preparará el camino.
Entonces viene Juan y va avisando, va predicando, ¿verdad? Bautícense, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Detrás de mí viene uno más grande que yo. Yo los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en el Espíritu. O sea, está preparando al Señor Jesús. Aleluya. Estamos entendiendo que ese bautismo nos decía que debemos de arrepentirnos. No hay nadie más que perdone los pecados que Jesús. Amén. Por eso no hay manera de que lleguemos a Jesús si no estamos arrepentidos de nuestra vieja forma de vivir. ¿Ya vieron? Por eso es que tenemos que la mayoría no se ha arrepentido de su vieja forma de vivir y únicamente tiene pues el pescadito, ¿verdad? Su llavero, su playera que dice Yeshua, pero sigue teniendo la vieja forma de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de rescatar lo que la Biblia dice. Nosotros debemos predicar, evangelizar, tratando de que entiendan que tienen que arrepentirse, que la forma de vida que teníamos ofendía a Dios, nos apartaba de Dios, nos llevaba a un camino desviado, oscuro, y debemos de entenderlo para decir, bueno, sí, entonces voy a recibir a Cristo para ya no vivir como vivo. El que ya así le ha pasado, amado, ese tiene a Cristo. Esa es la señal. Aleluya. Y si usted tiene a Cristo, pues todo lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Verdad? No quiere decir que nosotros estaremos en descanso, en flojera, en negligencia, no, porque seguimos teniendo obligaciones que hacer. Pero eso no nos van a salvar, eso nos van a santificar. Ya nos salvó la sangre de Cristo. Amén. Entonces ya estamos entendiendo lo que es el bautismo y la obra que hace la sangre del Señor Jesús. No hay arrepentimiento, no hay manera que haya perdón de pecados. ¿Ya vio? Entonces por eso vemos que muchas gentes que conocemos dicen que son cristianos, pero siguen teniendo una forma de vida como era anterior. Y cuando esto viene a nosotros, mi hermano, porque esto es conocimiento de la Biblia, los esposos empiezan a amarse, empiezan a perdonarse, empiezan a ver que son una bendición del uno para el otro. Y se acaba la contienda, se acaba el pleito, se acaba la competencia. Amén. Si es que hemos entendido esto. Si no lo hemos entendido, amados míos, 10 años, 20 años, 30 años, los que usted quiera. Y eso siguen en la vieja forma de vivir. Amén. Nosotros debemos de estar en una revisión permanente, porque estamos en los últimos tiempos. Y a nosotros nos está, como dice, ¿ya se acuerda usted cuando toma pozol? ¿Ah? Al final queda la supia, decían las viejitas, la supia. Así estamos nosotros. Ya nos tocó el shishito, ya no hay pozol. Amén. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que tenemos unas doctrinas totalmente diluidas, totalmente rebajadas. Amén. Que decimos que es una bebida porque tiene el color, pero no tiene el sabor, no tiene el sustento, no tiene la sustancia que lo hace. Amén. Esto que le estoy comentando es fundamental. ¿Sí? Esto lo sabía cualquiera que se cualquier niño en Cristo. Esto para él era tan transparente como lo que pudiera ser como una enseñanza. Y ahora a nosotros nos cuesta años entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestras doctrinas
están moldeadas, tergiversadas, desviadas a otras cosas que no nos llamó el Señor. Si nosotros, amados, seguimos preocupándonos por nuestra vida personal, pero aquí en la tierra, no hemos entendido esto que les estoy ahorita compartiendo. No hemos muerto con Cristo para renacer con Cristo. Y por eso tantas veces le negamos a Cristo la gloria que le corresponde. Le negamos a Cristo el señorío que le corresponde. Amén. Por eso mismo, amados. Porque si yo saliendo del bautismo me entero de que yo ya morí con Cristo y vivo para Cristo, yo nada más buscaría cómo agradar a quién. En lugar de agradar a mi pastor, en lugar de agradar a la congregación, en lugar de agradar, agradaría yo a quién? A Cristo. Y entonces ya podemos hacer nuestro: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, porque es para Él a quien estamos siguiendo, es a Él a quien le estamos sirviendo. Ya no nos preocupa lo que digan o dejen de decir, amén. Nos preocupa lo que Él diga de nosotros, aleluya. Y entonces nuestra vida se vuelve tranquila, sencilla, amén. Así como les comenté ahorita que empecé, que solo tenemos un Dios a quien adorar, así tenemos solo un Señor a quien servir. Pero si nos ponemos nosotros a poner patrones, amén, usted trabaja, sí, y usted tiene quien dirige la cuestión, pero su Señor está sentado en el trono, mi hermano. Aleluya. En cualquier cosa, en la congregación, que es otro gran problema que se tiene en el cristianismo, ¿verdad? Que hay personas que se adjudican lo que solo Cristo tiene, el señorío. Amén. Y entonces leemos en una porción por ahí en Hebreos: servid a vuestros hermanos, no con señorío. ¿Qué quiere decir? Vos no mandás. El Señor es aquel que está allá. Todo hombre que pretenda señorear sobre otro hombre está usurpando el lugar de Cristo. Amén. Y entonces vemos que prácticamente muchas congregaciones se convierten en hospitales psicológicos. Hombres de carne y hueso que quieren mandar sobre otros hombres de carne y hueso. Amén. Servidores, sugieres, o ¿cuál es la otra palabra? Diáconos, que quieren mandar sobre sus hermanos. Es un manicomio esa cosa. Amén. En lugar de cuando no, miren, el domingo lo van a entender mejor, porque les doy un adelanto. El Señor me llamó para otra cosa. Entonces yo para los hombres, ¿estoy entendiendo? Él me va a dar la gloria, pero yo para con los hombres soy su siervo, su servidor. Amén. ¿Quiere usted saber cuánto lo ha llamado el Señor? ¿Cuánto sirve usted a Dios y a sus hermanos? No cuánto se señorea usted sobre sus hermanos. Aquí está perdido. Amén. Entonces nosotros, conforme tenemos más revelación, más sencillito, ¿no? Como que entendemos más a los hermanos, hay más disposición de nosotros a servirles, más disposición a amarlos, en lugar de que yo pretenda, no, yo doy. ¿Por qué? Porque si el Señor nos va a hacer, cuando nos vamos acercando a la lumbre, ¿qué pasa, amados? Vamos sintiendo calor, ¿verdad? Calorcito. Bueno, ese es el amor de Cristo.
cuanto más nos llama a Él a servirle y nos aproxima a Él, aviva más el amor de Él en nosotros. Entonces, una persona cuanto más sirva, quiere decir que está más cerca del Señor. Amén. Les doy tips ahí, deberían de hacer su recetario. Amén, para que estoy frión. Aleluya. Amén. Entonces, esto es muy importante, amados, porque nada más hemos sido llamados para ser siervos del gran Señor. Nada más hemos sido comisionados para ser instrumentos del amor del gran Señor a los demás. Pero el amor del cielo, no el amor de la carne, ¿verdad? El amor del cielo. Entonces, eso nos está diciendo que ya estamos en el camino. Aleluya. Mientras no hemos empezado. Bien. Arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 7:29. Escoge así a varios para que se le caiga un poquito el polvo a su Biblia, mi amado. Le eche usted una su paseadita. Lucas 7:29. Entonces, cuando Juan predicaba en el desierto el arrepentimiento para perdón de pecados, dice, todo el pueblo y los publicanos, amén. Mateo era publicano, ¿verdad, amados? Ok. Todo el pueblo y los publicanos, los cobradores de impuesto, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Por eso Juan dice, el que viene atrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautismo de Juan es el bautismo en agua y el bautismo de Jesús es en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya entendimos? Bueno. Entonces le adjudican a ese personaje porque a él le dieron la misión de que trajera ese diseño. Amén. Y luego Mateo 3:7, amados, entonces salía todo el pueblo y los publicanos. Amén. Ahora mire usted que también salieron otros, en la que vamos a leer ahorita, Mateo 3:7. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les dijo? ¡Qué bienvenida! Vienen entonces, ¿se quieren bautizar también? Ustedes, generación de víboras. Ahorita les voy a decir por qué les dice esto. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? 3:8. Haced pues frutos dignos de qué. ¿Cuál era la intención de los fariseos? Meterse al agua, nada más, como un ritual. Y entonces le dice Juan, ¿dónde van ustedes? ¿Nos vamos a bautizar? No. Ustedes son víboras. Arrepiéntanse. Y luego se bautizan. ¿Estamos entendiendo? Por eso les decía hace un rato que el que no está arrepentido se mojó. Eso querían hacer los fariseos, se querían meter al agua. ¿Para qué? Para presumir que ellos ya estaban limpios. Ahora, decirles generación de víboras, mi hermano, era el insulto más grande que podían darle. Ahorita nos da, ¿verdad? Ahorita nos da lo mismo. Sí, soy cascabel y qué. Todavía. Que la Biblia nos la pasamos, mi hermano, porque no entendemos.
Amén. Ellos conocían perfectamente quién había hecho pecar a Adán y Eva. Ellos sabían quién era Hasatán. Amén. ¿Y qué relación había con las víboras? Y le están diciendo a estos, a los que eran los que tenían el control religioso y la práctica religiosa de Israel, y le está diciendo de entrada a Juan, hey, víboras, ¿para dónde van? Hijos del diablo, como quien dice. Sí. ¿A dónde van ustedes? No, pues también, vamos. No, hasta que se arrepientan. Entonces ya ahí estamos entendiendo con más claridad por qué es necesario el arrepentimiento. Ese fariseo, si se hubieran metido, hubieran salido igual. Mojadones, pero igual. Pues eso es lo que hace mucha gente, que no se arrepiente. Que nada más porque lo empuja a su congregación, porque lo empuja culturalmente un movimiento, amén, religioso, sí, es igual que el fariseo, lo hacen religiosamente, amén. Cuando se hace correctamente, nos hemos arrepentido, pues sale uno totalmente diferente, ¿verdad? Ya los cielos, porque si el bautismo es del cielo, aunque se hace en la tierra, porque aquí estamos, pero el bautismo es del cielo. Entonces la obra que sucede en el bautismo, ¿qué? Es obra del cielo, no de la tierra. ¿Estamos entendiendo? Si lo hacemos correctamente. Bien. Entonces, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y si ya estuvimos bautizados, ya estamos bautizados, ahora hagamos frutos dignos de santificación. Ahora ya somos pámpanos, según aprendimos, injertados en la vid para llevar fruto, que ya no son de arrepentimiento, ya son frutos de la santificación, de la evangelización, del Espíritu, ¿verdad? Ya pasamos esa etapa, ahora ya vamos a dar otros frutos si nos arrepentimos y nos bautizamos. Amén. Bien, amados. Vamos a ver ahora el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 18:24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Amén. O sea, había salido de nuestro instituto bíblico, ¿no? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ahora lea usted conmigo. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Me está usted entendiendo, amado? Que no es suficiente el bautismo en agua para servirle al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación completa, porque no vamos a dar el evangelio completo, sino vamos a dar un evangelio parcial. Todo aquel que no tiene el bautismo del Espíritu Santo enseña un evangelio parcial. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vamos a 19:3 de Hechos, por favor. Entonces les dice Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Amén. ¿Y ellos qué le dijeron? En el bautismo en agua, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, miren, Juan bautizaba, ya me perdí, bueno, Juan bautizó, con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen, o sea, él venía adelante, en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Juan
lo único que hizo fue bautizar para preparar al pueblo para recibir a Cristo. Amén. 19:5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, el bautismo de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Apolos era un hombre erudito en la palabra. Estos varones eran entendidos también en la palabra, pero sin los dos, sin el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo les dice, sin bautismo del Espíritu Santo no me sirven. Y yo vengo ahorita con una encomienda, destruir a Diana de los Efesos. Necesito gente que tenga poder para que se junten a mí y todos unidos destruyamos a la potestad de Asia. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? No nos podemos quedar con el bautismo en agua nada más. Tenemos la necesidad, si es que queremos obrar con poder, ¿verdad? Para hacer las obras del Señor con poder. Y así, de esa manera, amados, queda habilitado el equipo de Pablo y su equipo, y ahí quedó más de 2 años en Efeso hasta que lograron la encomienda que se le había dado, ¿verdad? Y Diana de los Efesos no se volvió a conocer en toda Asia. Diana de los Efesos es como la guadalupana ahora en Latinoamérica, de ese pelo era. Y más. Después de la lucha que tuvo Pablo, y la historia dice que la completó Juan, ¿verdad? Pero Pablo destruye a la potestad, la hecha de Efeso. Por eso Efeso se convierte en un centro importante del cristianismo en toda Asia. ¿Por qué? Porque corren a la potestad del paganismo que había en esa zona. Pero solo lo pudo hacer con gente que tenía poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros queremos cambiar los aires de Chiapas. Necesitamos poder de Dios. Y sobre todo dirección de Dios, ¿verdad? Que Él nos diga qué hacer. No vamos a salir a treparnos al cerro de aquí, de Matumasay, y los aires se limpian. Si Él no dijo nada, tranquilo, sentate en tu casa. Amén. Cuando te mande, eso sí, salí de temprano como Abraham, agarra tu burrito y salís temprano. Amén. Bueno. Entonces vamos a ver ahora Mateo 3:11, por favor, amados. Y dice la Escritura, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si quieren saber qué cosa es bautismo en fuego, busquen en Facebook una enseñanza que ya dio la pastora. ¿Ya vieron? Entonces, bautismo de Juan, bautismo en agua. Amén. Para arrepentimiento. Bautismo de Jesús, bautismo del Espíritu Santo para recibir poder y autoridad. ¿Estamos entendiendo? Claro, si no hacemos uno, pues el otro no va a prosperar, ¿verdad? Vamos ahora, por favor, a Juan 14:15. Mateo anuncia a través de los labios de Juan
que viene atrás de él otro más poderoso. Y eso se revela en Juan 14 y dice: si me amáis, ¿estamos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, si guardas mi mandamiento, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Tremendo, ¿eh? Por eso es importante guardar sus mandamientos. Por eso es importante obedecerle. Por eso es importante Mateo 5, 6 y 7. Amén. Entonces se les mandaré mi espíritu y estará con ustedes para siempre. Amén. Él es el espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora y estará en vosotros. Amén. Mora y estará en vosotros, ¿qué? Para siempre. Para siempre quiere decir que siempre. Amén. Entonces nada de que se aparta de nosotros el Espíritu Santo, no. Se apaga, disminuye, se entristece, se contrista, pero no se aparta jamás, porque Él es el sello. Él es nuestro sello. Aleluya. Entonces, y termina esa porción, miren, que dice: no los dejaré huérfanos. Por eso el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, nos recuerda que somos hijos. Vosotros no habéis recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción. Por eso el Señor le dice: no los voy a dejar huérfanos. Cuando venga el Espíritu Santo, eternamente estará con ustedes el Espíritu de mi Padre. Amén. Si nosotros esto, que hemos hablado tantas veces de ello, lo entendemos, sabemos que Él está siempre con nosotros. Y si Él está con nosotros, pero yo lo tengo que entender, tiene que ser una convicción. Por eso Pablo habla del culto racional. Si yo esto lo entiendo, ¿cuál problema? Todo lo que me pase no es más que lo que permite Dios para ser perfeccionado, para que yo pueda llegar a la altura del varón perfecto. O sea, todo, por eso dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Por qué? Porque nos va llevando a una mayor santificación. Amén. ¿Estamos en paz? Juan 16, 7. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría. O sea, no podemos estar los dos. Por lo pronto. Ya después estaremos los hijos de Dios, el Señor y el Espíritu Santo. Pero aquí dice: me voy a ir yo a reinar y gobernar, pero les voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Ok? Muchos dirán, y aclaro: oiga usted, ¿pero que el Espíritu Santo no estaba en Cristo? ¿En Jesús, en este caso? Sí. Pero Jesús era semejanza de hombre. Aquí le está diciendo: es necesario que yo me vaya. ¿Quién? El Rey, el legislador del universo, el Señor de los señores. Y como yo me voy a ir porque tengo que gobernar todo el universo, les voy a mandar el otro Consolador. Aleluya. No, con esto queda usted bien peinado. Amén. Bueno, entonces, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que Él es el que
nos revela todas las cosas. Si pecamos, Él redarguye de pecado. Amén. Si estamos sufriendo injusticia, dice, tranquilo, ahí está el justo, no te va a pasar nada, tranquilo. Amén. Y de juicio dice, y Satanás vencido está. Él nos pone la convicción de que Satanás vencido está. ¿Por qué? Porque nos dice que él ya fue juzgado. Satanás ya fue juzgado, ya fue sentenciado. ¿Sí? Está en el inter, como cuando salen del juzgado, los sentencian y están esperando para llevarlos a la cámara de gases. Así está el diablo. Nada más que lo sueltan un poquito para que nos dé nuestra sacudida, ¿no? Para que no, ¿verdad? Pero él ya está juzgado, entonces yo lo sé. Satanás no tiene arte ni parte conmigo porque él es un proscrito de la justicia de Dios y yo soy un hijo de Dios que tiene su espíritu con él. Satanás, ¿qué arte y parte tiene conmigo? Lo único que le queda, una sola arma le queda: el engaño. Si te llega a engañar, hasta te puede engañar y vos dudás de que si sos hijo de Dios o no, y empezás a comportarte otra vez como un hijo del diablo. Así ha engañado a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no tiene claro esto. Amén. Es imposible, a menos que uno colabore con él, que pueda engañarnos. Por eso, amados, no se puede ir a cualquier lugar. Por eso no se puede entrar a cualquier congregación de cualquier doctrina. Por eso es que no me puedo poner a platicar con los mormones, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Tal vez un primer contacto y usted queriéndole evangelizar. Amén. Porque eso pues es para todos, ¿no? Pero si no hay tal, son mundos diferentes. Aceite y agua, amados. ¿Ah? Entonces, pero ahora lo que tengo que hacer es afirmarme. Si estos no quieren, hay que verlos a ellos como un necesitado de Cristo. Si no quiere a Cristo, bueno, voy por otro. Pero no me voy a estar aquí. Se lo estoy comentando en la casa, que lo hicimos varias veces. Y lo que hicimos fue perder nuestro tiempo. Amén. Y hasta a veces enojarnos. ¿Verdad? Entonces, amados, terminamos con Hechos 1:5. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ahí terminamos con Juan 16:7 y leemos Hechos 1:5. Porque Juan, y aquí es el resumen de lo que compartí, pero porque Juan ciertamente bautizó, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es poderoso el bautismo en agua? ¿Será poderoso el bautismo en espíritu? Aleluya. Entonces, estos deberían, como en la antigüedad, ser inmediatos, entrando y saliendo, bautizados por el Espíritu Santo. No, ese inter no debería de ser. Ese inter solamente es porque no ha habido discipulado. La única razón es porque ahora los agarramos, pero no los instruimos, no les revelamos el Evangelio. Por eso es que la gente tarda tanto tiempo. Amén. Casi la mayoría de los que vienen son domingueros.
y lo único que oyen es la prédica. Amén. No, se necesita el discipulado, donde se va paso a paso. Y entonces tendríamos congregaciones fuertes, sólidas, amorosas, temerosas de Dios, en poder. Amén. Pero yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? Les puedo decir, como dijo Pedro, ya estuvo bueno. Ya está bien, ¿no? Ya bebimos, ya comimos, ya bailamos, ya pecamos. Como que ya nos vamos componiendo. Amén. Eso es lo que dice Pedro en esa parte. Basta ya. Si no lo entendemos así, esto que acabamos hoy de compartir, seguiremos practicando cosas que detienen, y no solo detienen, ponen en riesgo. Y aquí les puedo decir, porque un verdadero hijo de Dios tiene cualidades que le permiten saber que es hijo de Dios. ¿Saben? No es de que yo creo porque me dijo, no. Vos tenés que saber por qué tenés que cumplir ciertas condiciones. Y si ya las cumpliste, mijo, ahora para adelante. Porque el poder del Espíritu estará contigo. No debemos demorar mucho el servicio a Dios, amados. Porque somos como polvo. Somos como tamo que arrebata el viento. No demoremos mucho. Que nos agarre el Señor en el trabajo. Como dice la misma palabra, ¿quién será ese siervo que cuando venga su Señor lo encuentre dándole alimento a sus hermanos? Que es así nos agarre, hermano. Amén. Que no nos agarre todavía con aquella vieja forma de vivir. Amén. No permita usted que lo engañe el diablo. Estás joven. Andate echando tu vueltecita por Chapacorso. Date a la fiesta ahorita. No. Ya no. Amén. Ya no. Ya hubo su tiempo. Pero ya no. ¿Por qué? Porque le desagrada a mi Señor. No vaya a ser que venga y que me encuentre, como dice la palabra. No. Aleluya. Entonces, amados, yo creo, porque me lo han compartido, que tenemos el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Entonces, puedo decirles que todos estamos preparados, capacitados para hacer la obra que Dios nos encomiende. ¿Cuál es esa obra? Pregúntele usted, ¿verdad? Porque yo no soy repartidor de oficio. Amén. Eso pregúnteselo usted. Y ya cuando el Señor se lo diga, si me confirma a mí o a la pastora, digo, sí, el otro día nos los puso. ¿Qué? Empezamos a capacitarte, a prepararte, a habilitarte, a darte el conocimiento para que seas un mejor siervo del Señor. Amén. Que esa es la tarea de esta casa. Formar y habilitar siervos, conforme al propósito de Dios. Amén. ¿Entendidos, amados? Bendito sea el Señor, pues. Oramos dándole gracias. Padre bendito, Señor del universo, que tu palabra es tan sencilla. Es agua, pero es agua clara, amados míos. Es agua fresca. Y aún es más, es como aguas que saltan para vida eterna. Bañémonos, amados, con la palabra, porque la Escritura dice que somos limpiados solo por la palabra y por el Espíritu. De tal manera, pues, que nos capacitemos conociendo la Escritura, invitando al Espíritu Santo para que nos revele palabra y propósito, amados, para que usted viva conforme Dios quiere que viva, para que usted haga lo que Él quiere que haga,
para que usted tenga sentido su vida y se dedique a ello con gozo, con alegría, porque ahora no estamos solos. Su Santo Espíritu mora en nosotros y nos ha dejado su bendita palabra y además nos junta, amados, para que todos compartamos la revelación que Él nos dé, como dice la misma Escritura, para edificación de toda la casa, y sea una casa limpia, sea una casa firme, sólida sobre la roca. Amén. No tenemos ningún otro fundamento que es construir sobre la roca. No tenemos ningún otro medio que la palabra, que es la que nos va convirtiendo en piedras vivas, y al final no hay otra intención más que ser parte de la familia de Dios. Que así sea, y el Espíritu con tanta sencillez le habla a su corazón y nos aparte, amados, de todo lo que es fábula, de todo lo que es ficticio, de todo lo que es ornamento de hombre, de todo lo que sea, amados, mandamientos humanistas, que lo único que hacen es perder nuestro tiempo, y si nos descuidásemos, nos podría llevar a perder nuestra alma. Que sea el Señor siempre con nosotros y su Santo Espíritu, amados, haciéndonos temerosos de Dios, amar a Cristo sobre todas las cosas y obedecer su Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya.